Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y mucha buena vibra. Hoy, como pudieron ver en el título, vamos a hablar de un tema que su copyright que les encanta, un tema que siempre genera muchísima pasión superíndice 3N chismes y sobre todo, mucho amor o tal vez desamor. Porque vamos a sumergirnos en el mundo de dos estrellas turcas que han encendido la pantalla y también copyright aparentemente, la realidad, Demet Özdemir e inevitablemente el mismísimo Galu, italiano, Can Yaman. Preparen sus palomitas porque esto se va a poner bueno. Antes de que empecemos a desmenuzar todo este culebro superíndice 3N, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón superíndice 3N rojo, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y por supuesto, dejen su like si les gusta el contenido. Prometo traerles siempre lo último, lo ese jugoso y por supuesto, todo con mucho cariño más menos o. Ahora sin ese preámbulos vamos al grano. La historia de Demet y Can es una de esas que te atrapan desde el principio. Ambos iconos de la televisión superíndice 3N turca saltaron a la fama internacional gracias a la exitosísima novela Erkenci Kuay, o Pujar o más menos Ador, como la conocimos en muchos pauses de habla hispana. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y a suspirar a millones de espectadores alrededor del mundo. Candivit y Sanemaiden, sus personajes, se convirtieron en un fenómeno superíndice 3 global, catapultando a Demet y Can a la fama absoluta. Pero, copyright, ¿era lo que hacía tan especial a esta pareja en pantalla? No era solamente la belleza física de ambos, que sin duda era un factor importante, sino también copyright en la manera en que interactuaban, la naturalidad con la que interpretaban sus roles y la pasión superíndice 3N que transmita más menos en cada escena. Los guionistas, por supuesto, hicieron un trabajo magistral al construir una historia de amor llena de altibajos, de momentos superíndice 3 micos y dramáticos, que mantenía al público enganchado desde el primer capítulo. Además, la banda sonora de la serie, con canciones pegadizas y melodías románticas, contribuye más menos a crear una atmósfera superíndice 3 esfera música que envolva más menos a los espectadores. Y aquí es donde la historia se complica, como buena telenovela que es. La pregunta que todos se hacían era, ¿la química era solo actuación superíndice 3N o agua algo ese ayu de las maras? Las especulaciones no tardaron en aparecer. Fotógrafos de ambos fuera del set, miradas superíndice 3 cómplices sonrisas que parecían esconder algo ese. Todo alimentaba la esperanza de los fans de que la pareja de ficción superíndice 3N se convirtiera en realidad. Los fanáticos, con sus habilidades detectivescas dignas del mismísimo Sherlock Holmes, analizaban cada detalle, cada gesto, cada palabra que Demet y Can pronunciaban en entrevistas y redes sociales. Crearon incluso perfiles en redes sociales dedicados exclusivamente a recopilar pruebas de su supuesto romance, comparando fotografías, analizando vídeos y buscando cualquier indicio que confirmara sus sospechas. La pasión superíndice 3N era tal que llegaban a interpretar cada interacción superíndice 3N entre ellos como una declaración superíndice 3N de amor encubierta. Sin embargo, ni Demet ni Can confirmaron jamás una relación superíndice 3N romántica. Ambos insistieron en que su conexión superíndice 3N era puramente profesional, que se llevaban muy bien y que disfrutaban trabajando juntos, pero nada ese. Esto, por supuesto, no impidió superíndice 3 que los rumores siguieran circulando. La prensa rosa, tanto turca como internacional, se encargó superíndice 3 de mantener viva la llama de la especulación superíndice 3N, publicando artículos y noticias sobre posibles encuentros secretos, escapadas románticas y hasta supuestas peleas. Se inventaron historias de celos, de discusiones acaloradas, de crisis de pareja, todo para alimentar el morbo del público y vender revistas. Algunos medios incluso llegaron a contratar a paparazzi para que siguieran a Demet y Can las 24 horas del día, con la esperanza de capturar una fotografía comprometida que confirmara su romance. Pero la cosa no terminó superíndice 3 au. Porque, como les dije al principio, aquí entra en escena nuestro Galu, italiano, Can Yaman. Después copyright ese de con diéresis copyright sito de Erkenci Kuay, Can comenzó superíndice 3 una carrera internacional, participando en proyectos en Italia y convirtió copyright 2 en un verdadero símbolo sexual. Y fue precisamente en Italia donde conoció superíndice 3 a Diletta Leotta, una famosa presentadora deportiva.
La imagen de Can, ya consolidada en Turbo A+-A, se catapultó superíndice 3 a niveles copyright ricos. Su atractivo Fa+-Sico, su carisma y su talento lo convirtieron en un IMUDN para marcas y productores. Decidió superíndice 3 apostar por una carrera internacional, buscando nuevos desafíos y horizontes en el mercado europeo. Italia, con su rica tradición superíndice 3N cinematográfica y televisiva, se presentaba como el escenario ideal para su expansión superíndice 3N profesional. La relación superíndice 3N entre Can y Diletta fue intensa, apasionada y sobre todo, muy pública. Se les veo a juntos en eventos, en viajes, compartiendo momentos románticos en redes sociales. Parecua que Can había encontrado el amor verdadero. Incluso llegaron a comprometerse y se hablaba de una boda inminente. Diletta, por su parte, era una figura muy popular en Italia, conocida por su trabajo en televisión superíndice 3N y por su belleza deslumbrante. Su relación superíndice 3N con Can se convirtió superíndice 3 en un autocopyright tico fenu superíndice 3 meno medio tico, acaparando portadas de revistas y generando miles de noticias en Internet. Ambos pareca más menos han disfrutar de la atención superíndice 3N, compartiendo fotografías y vídeos de sus viajes, sus cenas románticas y sus momentos de diversión superíndice 3N. La prensa italiana no escatimaba en elogios hacia la pareja, destacando su atractivo Fa+-Sico, su estilo de vida lujoso y su evidente Qua+-Mica. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 mucho. Después copyright S de poco moon S de una o más menos o de relación superíndice 3N, Can y Diletta anunciaron su separación superíndice 3N. Los motivos nunca quedaron del todo claros. Se habló superíndice 3 de incompatibilidad de caracteres, de presiones medio ticas, de agendas apretadas, de en fin, la típica excusa que se suele dar en estos casos. Sin embargo, detrás de las declaraciones oficiales, se esconda más menos an rumores de infidelidades, de celos profesionales y de diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes de futuro. Algunos medios italianos incluso insinuaron que la relación superíndice 3N aba más menos ha sido una estrategia publicitaria para impulsar la carrera de ambos, una especie de montaje orquestado por sus representantes. Y aquí es donde la historia se vuelve a conectar con Demet. Porque después copyright S de la ruptura de Can con Diletta, los rumores sobre un posible reencuentro entre Demet y Can resurgieron con fuerza. Muchos fans volvieron a ilusionarse con la idea de que los actores pudieran darse una segunda oportunidad. La esperanza renació superíndice 3 entre los seguidores de Erkenci Kwai, quienes vea más menos han en esta situación superíndice 3N una oportunidad nica para que la pareja de ficción superíndice 3N se hiciera realidad. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de peticiones para que Demet y Can se dieran una oportunidad y de teora más menos a sobre la posibilidad de que su amor hubiera estado latente durante todo este tiempo. Pero sorpresa, sorpresa. Demet ya tenía a alguien muy en su vida. La actriz se casó superíndice 3 en agosto de 2022 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo. La boda fue un evento por todo lo alto con muchísimos invitados y una gran cobertura mediática. Pareca más menos a que Demet aba más menos ha encontrado la estabilidad y la felicidad al lado de Oyuzhan. La ceremonia fue un espectáculo de lujo y glamour, con la presencia de las principales figuras del mundo del espectáculo turco. Demet luca más menos a radiante con un vestido de novia espectacular, mientras que Oyuzhan se mostraba visiblemente emocionado. La prensa turca destacó superíndice 3 el amor y la complicidad entre ambos, augurándoles un futuro lleno de felicidad y a copyright cito. Pero adivinen copyright, la felicidad tampoco duró superíndice 3 para siempre. En mayo de 2023, Demet y Oyuzhan anunciaron su divorcio, apenas 8 meses después copyright S de su fastuosa boda. 8 meses. Un suspiro. Los motivos del divorcio también copyright N se mantuvieron en secreto, aunque se rumoreaba que había diferencias irreconciliables entre ambos. Se habló superíndice 3 de infidelidades por parte de Oyuzhan, de celos profesionales por parte de Demet y de problemas de comunicación superíndice 3N en la pareja. Algunos medios incluso insinuaron que el matrimonio aba más menos ha sido una fachada para impulsar la carrera de ambos, una estrategia de marketing que aba más menos ha fracasado estrepitosamente. Y así llegamos al punto en el que nos encontramos ahora. Con Demet soltera y Can también copyright N soltero, los rumores sobre un posible acercamiento entre ambos han vuelto a encenderse.
Muchos fans creen que esta es la oportunidad perfecta para que The Metican exploren sus sentimientos y finalmente confirmen lo que muchos sospechan desde hace aún más menos os, que es tú, n hechos el uno para el otro. La situación superíndice 3n actual ha desatado una verdadera euforia entre los seguidores de la pareja, quienes ven en este momento una oportunidad nica para que su sueño más menos o se haga realidad. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios, de análisis y de predicciones sobre el futuro de The Metican. Pero, ¿qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿Existe realmente la posibilidad de que The Metican vuelvan a estar juntos? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ambos actores son muy copyrighticos con su vida privada y no suelen dar declaraciones sobre temas personales. Mantienen un perfil bajo en cuanto a su vida sentimental, evitando exponerse a la presión superíndice 3n mediática y protegiendo su intimidad. Lo que sabemos es que The Metican siguen manteniendo una buena relación superíndice 3n de amistad. Se han visto en eventos públicos, se han cruzado mensajes en redes sociales y, según algunos medios, incluso han tenido encuentros privados. Esta cercana más menos alimenta las esperanzas de los fanáticos, quienes interpretan cada gesto como un aseo más menos al de que el amor entre ellos sigue vivo. Pero, ¿significa esto que hay algo más que amistad? Pues sinceramente solo el tiempo lo dirá. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué copyright sucede. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos como actores y seguir más menos ando con la posibilidad de que algún día, The Metican se conviertan en la pareja que muchos fans anhelan. Y si no, siempre nos quedará el recuerdo de Erkenci Kwai y la magia que crearon juntos en la pantalla. Y aquí termina nuestro recorrido por este culebro superíndice 3n turco-italiano que nos tiene a todos en vilo. Como vieron, la historia de The Metican es una mezcla de amor, desamor, rumores, especulaciones y sobre todo, mucha pasión superíndice 3n. Una historia que nos recuerda que la vida real a veces puede ser tan emocionante como una telenovela. Es una historia que nos habla de fama, de éxito, de presión mediática y de las dificultades de encontrar el amor verdadero en un mundo donde todo está expuesto a la opinión pública. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Recuerden que esto es solo una especulación superíndice 3n basada en información superíndice 3n que circula en los medios, así que tu superíndice 3 menlo con pinzas. Lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Al final, lo que realmente importa es que The Metican encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Que puedan seguir desarrollando su talento, alcanzando sus metas profesionales y viviendo una vida plena y satisfactoria. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. De verdad, valoro muchísimo su apoyo y su cariño más menos o. Los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué copyright opinan ustedes de toda esta historia. ¿Creen que The Metican deberán estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Quiero leer sus opiniones. Quiero saber si ustedes también copyright sienten esa magia entre ellos, si creen que hay algo más de ese que amistad, o si simplemente son excelentes actores que supieron crear una más menos mica y crea más menos BLE en la pantalla. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 el vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y por supuesto de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos.